todo con lavados. ¿Qué te invitó a que hicieras cambios en tus actividades, en tus hábitos de procesamiento? Bueno, les cuento un poquito. Entonces, digamos que con toda esta tercera ola de cafés especiales, ¿cierto? Donde yo como caficultor, donde trabajábamos café industrial, antes era una finca de 450.000 árboles, era una finca bastante grande y se hacía solo lavados. Entonces, al ver la parte económica, yo creo que ese es el despertar de muchos de nosotros, donde es como, venga, ¿yo qué voy a hacer con la finca o yo qué voy a hacer con mi negocio de la familia? Y varias personas me han llamado y me dicen como, José, yo quiero hacer lo mismo que estás haciendo vos, pero con la finca de mis papás, con la finca de mis abuelos, con la finca de mis tíos. Y es como, ¿qué valor agregado le puedo dar a ese producto para poder entonces venderlo en el mercado, ¿cierto? Entonces ahí empecé con un montón de marcas, pues como a montar una marca de café y empecé a hacer un estudio de mercado y vi que realmente las personas no sabían sobre el producto, incluso no saben sobre café y montan marcas, ¿cierto? Le ponen un sticker, lo venden y ya. Lo venden a los amigos, le compran un café a cualquiera y listo. Entonces, como yo tuve una formación en gastronómica también, yo me preocupo mucho por los sabores. Entonces yo dije, venga, pero porque hay cafés que se venden 50, 60 veces más caros, con unos puntajes súper altos, y esas personas qué hacen para que sus cafés sean diferenciados y sean mejores? Entonces digamos que ahí se empezó un poco de investigación, y en esa investigación resultaron todos esos procesos en finca, donde en teoría tenemos tres rutas de generar, digamos que esos sabores, ¿cierto? La ruta de varietales, que es una manzana roja sabe diferente a una manzana verde, ¿cierto? Entonces la variedad de café tiene un sabor. Tenemos la otra ruta que es el terroir, pues donde se siembra ese café, ¿cierto? El sombrío, la densidad, el clima, la cantidad de luz, la cantidad de agua, nutrientes, etcétera. Y tenemos entonces el tercero, donde podemos modificar esos sabores, que es el procesamiento, ¿cierto? Entonces, eh, es investigar un poco cómo lo puedo modificar para darle una mejor calidad y así tener un mejor ingreso económico, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí fue donde empecé a investigar y a hacer todo este montón de ensayos en el tema de café. Y creo que es muy similar a la gran mayoría de cafecultores que acá empezamos como con ese, venga, vamos a ensayar, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa, vamos a buscar mercado, vamos a animarnos un poquito, a meterle un poquito más de corazón. No, muy bacano. O sea que básicamente fue para diferenciarte, pues con eso empezaste con el tema de procesos. Pues yo Sí, veo que vos estás cogiendo todas las rutas, pues, o sea, estás cogiendo lo de varietales y estás cogiendo lo de procesos. Pues el terroir, pues, a menos de que comprara otra finca, pero estás cogiendo como todas las rutas. Y eso, ¿cómo haces con tantas variables? ¿Cómo haces para no perderte? Que eso es una de las cosas que yo he visto, o sea, que mucha gente trata de hacer, de buscar muchas cosas, pero que no se pierda uno en esa búsqueda continua de ser diferente. bueno, digamos que esto yo se lo recomiendo también mucho a los cafecultores que ahorita están pues acá en la sala, y es comentarles pues que ustedes vean el panorama, qué opciones tienen, qué capacidad económica tienen, qué tanto riesgo quieren tener, ¿cierto? Digamos que yo al estar en un lugar privilegiado, pues porque estoy en la ciudad, ¿cierto? Y al tener esa rama educativa de turismo y de especialidad, entonces me puedo dar, digamos, con un poquito el lujo de sembrar microlotes o nanolotes de varietales experimentales, ¿cierto? Una vez estaba hablando pues con Felipe de sembrar un café Laurina, lo sembré hace poquito, ya tendrá que unos 9 meses más o menos, y mucha gente me dice como, no, José, no siembres eso, pues es que es una variedad muy difícil, casi no tiene cafeína, le caen todas las plagas, le caen un montón de cosas, casi no es productiva. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo resulta, siembro 1000 árboles, ya sé que lo voy a sembrar con pérdidas porque todo el mundo me ha hablado mal de la variedad, y cuando la sembré resulta que no le ha dado, empezó ya la producción, no le ha dado ninguna enfermedad y creció súper bien. Entonces es como
esa experimentación da educación, pues me da, o sea, yo puedo experimentar, puedo ver información y puedo mostrarle a las demás personas, vean cómo se comporta este varietal en mi finca. Mientras digamos que con el chiroso ha sido otra historia. Chiroso me ha ido súper mal, o sea, en temas de rollas, en temas de enfermedades, en temas de productividad. Entonces es como, bueno, ¿qué funciona más en mi finca y qué puedo sembrar yo para poder entonces dar algo más estable, ¿cierto? Y como cada finca es diferente y cada, digamos que nanolote, ambiente, condiciones son diferentes, cada año es diferente en el tema de clima, entonces no hay como una receta para el tema de siembras de varietales, ¿cierto? Y ahora con el tema de procesamientos, que ya vamos a pasar a Felipe, también es muy variable, ¿cierto? Tenemos un montón de variables que tenemos que tener en cuenta y la búsqueda de esto y digamos de nosotros en finca es poder buscar y poder encontrar entonces esa estandarización del proceso o al menos tener un rango de estandarización, ¿cierto? Donde nos podemos mover un poquito, pero al menos buscar esa estandarización. Contanos, Felipe, un poquito vos cómo empezaste con todo el tema de procesos. Pues hombre, yo empecé con grandes maestros. Ahí ahorita estaba saludando al mono, que fue uno de los que me enseñó que realmente uno tiene que tener unas muestras significativas y unas muestras que se las sepan evaluar. Lo primero que necesita uno en cafés especiales es tener al menos una calidad en el físico. Entonces, pues no, empecé en el desarrollo, básicamente quería diferenciarme de otros productores, pues mi finca es el 80 al 90% variedad Castillo y variedad Colombia, pero encontré que el mercado en ese entonces, estamos hablando hace 6 años, estaba, digamos que tenía un poco satanizada las variedades colombianas, las variedades Castillo, por ejemplo. Entonces uno hablando de especiales y hablaba de Castillo, de pronto le tenían un poquito de barrera de entrada a unos mercados. Entonces lo que empecé a hacer es, digamos que yo fui parte de ese trabajo que hicieron en la gobernación de Fajardo, tocó capacitación con Hernando Tapasco, con Manuel Díez, y todo llevaba a que la primera etapa para tú diferenciarte era empezar con procesos de beneficio. Después hicimos un trabajo muy interesante con Hernando en mi finca. Aprendimos cuáles eran los perfiles de tasa de mi finca. Primero la base, cuál era el state. Después seguimos con los honeys. Empezamos a ver que se podía modular el café y que podía tener unas condiciones diferentes. Y por último, pues los naturales. Cuando fuimos a probar el mercado, aprendimos también de otro que ha sido profesor para mí en los mercados, que es Daniel Velázquez de Amativo. Y también pues me dio muy duro y me enseñó muchísimo, porque pues realmente empezamos a trabajar de la mano para sacar un producto que para ellos sí fuera vital. Nos demoramos más o menos un año en poder tener al menos el desarrollo de un producto. Yo empecé con ellos con un producto que llamamos Sweet Bee y empecé a entender que el problema no era el castillo, sino la mala reputación que nosotros los colombianos le estábamos dando también a esa variedad. Que el castillo simplemente es que es un producto que en cafés especiales es muy masivo, cualquier finca en Colombia la puede tener, entonces es muy difícil de posicionarlo como único o como diferente. Le empecé a poner nombres, porque cuando iba a mesas de cata y ponía que era Castillo, la gente de una vez lo rechazaba, sin haberlo probado ni siquiera. Entonces lo que hice fue un trabajo de mercadeo y le empecé a poner nombres y por eso pues todavía me gozan, pues, porque los nombres que les pongo yo a los cafés son muy, muy originales. Y entonces ahí saqué Sweet Bee, saqué Jack Black, saqué un montón de nombres pues que no tenían nada que ver con café, pero que la gente les llamó la atención. Y simplemente con el tema del nombre
Hoy estamos lanzando uno con la Vibe que se llama Blue Moon, para que lo prueben. Simplemente con el nombre la gente empezó a decir, venga, ¿y esa vaina qué es? No los vendimos por los procesos, que hay otro mercado que vende cafés por procesos, o sea, dice que es un black honey o un red honey o un etcétera, los nombres de los procesos. Nosotros lo llamamos por el nombre que se nos ocurra cuando lo catamos. Entonces, esa ha sido como la estrategia, tener cafés diferenciales a partir de procesos. Realmente fue la primera ruta, como tú lo dices, son rutas de diferenciación. Era la ruta más económica en ese momento porque simplemente era cambiar prácticas. Cambiar de variedades es una ruta mucho más costosa y es lo que tú dices, es una ruta que pues está sembrando para 20, para 30 años. Entonces una inversión es muy grande. Y lo más difícil yo creo que en el tema de varietales es el tema cultural, el tema de cómo tratar una nueva especie. Nosotros contamos con la federación, que es un gran soporte técnico que tenemos cuando estamos sembrando variedades colombianas, pero cuando estamos sembrando otro tipo de variedades, pues nos toca que prácticamente salir a la literatura o a comentarios y no siempre son lo que es, entonces termina siendo un tema de ensayo y error que termina siendo muy costoso. Nosotros también tenemos unas variedades pues que ahora tienen que ser parte de un portafolio de una finca cafetera que esté en mercados internacionales, pero que te soy honesto, simplemente nos van a servir de punta de lanza porque es muy difícil uno poder sostener cultivos de varietales, o esa es la visión que tengo yo de esto. Entonces, siguiendo con los procesos, saludo a Rodrigo Londoño, que es otro profesor prácticamente que tenemos y es un activo que tenemos los cafeteros, y nos pregunta cómo blindar los diferentes procesos en beneficio ante la adición de sustancias químicas y saborizantes artificiales. En este momento está muy de moda el tema de los cafés infusionados o los cafés que se saborizan dentro del proceso. Yo creo, Rodrigo, que desde que uno sea honesto, uno le debe entregar al cliente lo que está esperando, ¿cierto? A mí desde el año pasado, desde hace 2 años, el cliente que tengo en China me ha empezado a ser muy insistente en ese tipo de procesos. Yo los desconozco, apenas hasta este año he aprendido cómo se hacen y cuál puede ser la manera de cómo puede uno saborizar o modular el sabor a partir de infusiones. No tengo ningún café, pero pienso que desde que haya la transparencia con el cliente, creo que no hay ningún problema. Pues es igual cuando uno tuesta café y le pone saborizantes en la tostión. Desde que diga explícitamente que es un café saborizado, pienso que no debería haber ningún problema, siempre y cuando pues sí sea honesto y que sepamos que no es vía fermentación o vía procesos que realmente se da el sabor hacia esos cafés. ¿Vos qué pensás, José, sobre el tema? Es un tema muy actual, pues, además. A Rodrigo y a los demás les cuento un poquito el tema de procesamientos. O sea, la verdad, yo no tengo problema con ese tema, digamos, de contaminar, infusionar, inocular el café, ¿cierto? Me parece que es un mercado nuevo que se está abriendo y como dice Felipe, desde que uno lo pueda abrir y desde que uno sea honesto y transparente con eso, está súper bien, ¿cierto? El problema es cuando decimos, lo estoy haciendo, estoy sacando esos sabores por vía de fermentación natural. Ese para mí es el problema. Yo he sido uno de los que ha experimentado mucho con esto, aparte, digamos, de la experimentación normal donde tenemos diferentes horas en temas de fermentaciones, temperaturas, condiciones, pues, de la propia cereza. Yo cuando vi este tema o cuando llegaron los primeros cafés, pues, como a mesas de catación donde yo caté, yo como, pero qué berracos, pero ¿cómo hace la gente con esto, cierto? Entonces empecé a ensayar, o sea, cogí hasta la salsa de tomate y se lo echaba así al café para ver si le sabía salsa de tomate. Realmente no es un proceso, digamos que muy fácil de hacer, y los que lo han logrado, es un proceso de estandarización, digamos que muy metódica, ¿cierto? No me parece que esté mal,
pero de hecho ya hay unas publicaciones ahorita en revistas y cosas donde se puede uno dar cuenta cómo descubrir cafés infusionados. Y quiero, digamos que aclarar estas dos rutas, ¿cierto? O bueno, estas tres rutas. Tenemos una ruta donde tenemos fermentaciones naturales, que simplemente es, cogemos esa variedad y con la misma cáscara, el mismo mucílago, simplemente cambiándole las condiciones de pH, de temperatura, de humedad y de tiempo, entonces podemos modificar sabores, ¿cierto? Tenemos otra ruta que es la ruta donde podemos agregar inóculos, ¿cierto? O hacer caldos, mejor dicho. Tenemos una actividad microbiana, un caldo con un montón de frutas, hacemos una fermentación y agregamos ahí las semillas. Eso le va a cambiar un poco en el sabor. Y tenemos la otra ruta, que es, digamos, que esos cafés infusionados. O sea, yo he contaminado cafés desde cereza, en pergamino húmedo, en pergamino seco y en verde, ¿cierto? Y he transferido ese sabor, ¿cierto? Donde hago un ron, le echo un montón de especies, un montón de cosas, lo pongo a infusionar, lo pongo a tostar, lo pruebo y eso sabe, pues sabe súper, o sea, con un montón de sabores súper locos. No lo he vendido porque me da miedo el hecho de no saber cómo venderlo, ¿cierto? Creo que es bueno experimentar, saber qué se está haciendo en el mercado, cómo hacerlo, pero ese tema de las infusiones o cafés infusionados es algo que creo que debemos de explorar y de ser muy sinceros con las personas, ¿cierto? Al sacar un tema de costos, me di cuenta que realmente es costoso, o sea, no es como algo como, ah, no, venga, cojamos un café malito, normalito, echémosle un montón de cosas y ya lo ponemos súper caro y me salió súper barato, no. De hecho, es un proceso largo, es costoso y es de mucha investigación y estandarización, donde podemos dañar mucho café. O sea, yo he dañado demasiados cafés, he hecho 30, 40 ensayos, los pongo todos en mesas y ninguno me gusta. Y ha sido pues como años donde voy probando, voy ensayando, voy haciendo cosas. ¿Eso con qué motivo? También para entender un poco cómo funciona la semilla, ¿cierto? Entonces, ahorita de hecho tengo un proceso donde, no sé si ustedes conocen el tema de la masa madre, y es una fermentación que llevo más o menos 2 años y medio de un líquido donde se lo voy agregando, ¿cierto? Al tema de proceso. Entonces, creo que esa cosita que nos hace de pronto diferente a los que queremos hacer procesamientos, que es como ese bichito de saber qué está pasando en el mercado, de mirar las nuevas tendencias, es bueno, ¿cierto? Desde que seamos sinceros, no hay problemas. Pero, ¿cómo lo blindamos? Simplemente decimos que son fermentaciones naturales. Esa es la forma. Y empezar a ser más, digamos que más directos y tener una confianza más directa con el cliente. Creería que ese es el punto. No sé qué opinas. No, no, estoy de acuerdo. Y Rodrigo, pues también creo que está de acuerdo porque desde que uno sea honesto, yo creo que al final del ejercicio el cliente es el que tiene que decidir pues, que es bueno y que es malo. Pues lo importante es tener esa transparencia. El Mono Duque, en tema de inocuidad, ¿qué están haciendo en los procesos y control de humedad? ¿Quieres responder esa primero o la del bourbon? No, pues listo. Pues el tema de inocuidad, arranquemos con el tema de humedad. A mí el tema de humedad es el más crítico. La verdad es que yo por encima de los procesos de fermentación y de tanques y de todas estas cosas, en donde más me he concentrado es en mi gran restricción, que es la humedad. Santa Bárbara, donde estamos ubicados en época de cosecha, incluso hasta en época de verano, yo alcanzo una humedad a las 6 de la mañana del 100% o el 98% de humedad, lo cual en estos procesos, sobre todo en procesos de fermentación extendida y procesos de extensos en secado, se pueden dañar. Nosotros la verdad es que actualmente tenemos una marquesina, bueno, tenemos 4 cuerpos de marquesina que pueden llegar a abarcar 50 cargas de café, pero en la gran mayoría de los casos, el último ciclo del secado lo hacemos mecánico. ¿Y por qué mecánico? Porque definitivamente en ese rango que está entre el 17
el 18% hasta el 11%, que es cuando bajamos los cafés, en muchas ocasiones podemos llegar a perder café, a que se honguee, a que se produzcan, digamos, que procesos no controlados. Entonces, nosotros utilizamos todo el tema de secado solar para esas primeras etapas, tanto en el oreado como en el presecado, pero el secado final lo hacemos mecánico, casi en la mayoría de los casos. En temas de verano, cuando digamos estamos en cosecha de traviesa, que es mayo, junio, y el verano nos ha coincidido con los veranos normalmente, sí podemos secar en la capa más superior. Nosotros tenemos unas marquesinas de 3 capas y lo que hacemos es un secado inverso, donde arrancamos con capa baja y vamos subiendo hasta la capa más alta. Esto con el objetivo de dar los tiempos de fermentación o los tiempos de estabilización que se requieren, y en la última capa poder permitir que el café sea secado. No sé tú cómo tú trabajas, José. Bueno, les cuento. Digamos que yo acá en Medellín, yo estoy sacando a 1650. La finca está de 1650 hasta 2000. Entonces la marquesina alcanza temperaturas muy altas. Y de hecho a mí me toca hacer un proceso donde tengo que bajar un poquito como esa velocidad de secado, ¿cierto? Con el tema, digamos, de procesamientos, nosotros tenemos ya ahora un nuevo riesgo. Digamos que el café lavado fue diseñado para poder remover capas, y por la alta humedad relativa que nosotros tenemos en Colombia, digamos que es el proceso más seguro para un caficultor procesar el café y tener una humedad entre el 8 y el 12%, ¿cierto? Entonces, si nosotros, la gran mayoría de caficultores que vemos acá, que son pequeños, que tienen alrededor de 1.5 hectáreas, eso es alrededor de unas de 7.000 a 10.000 árboles más o menos, eso es en promedio en Colombia, son muy pequeños todos, con el proceso, digamos, de menos riesgo. Ahora, cuando nosotros añadimos los otros dos procesos, que es el proceso honey y el proceso natural, este proceso honey dejamos ese mucílago. Entonces, de pronto para los que están ahorita como confundidos o no conocen muy bien el tema del procesamiento, imagínense como si nosotros estuviéramos secando en el natural, sería un mango maduro, ¿cierto? Un mango maduro totalmente completo. Entonces, secamos el mango entero, ¿cierto? Con la cáscara, con la parte carnosa y la semilla. Entonces es muy difícil de deshidratar ese mango, ¿cierto? Ese sería el proceso natural y se nos puede llegar a dañar. En el proceso honey le quitamos esa cáscara y sería entonces en el mango, sería la parte carnosa y la semilla. Y en el proceso lavado sería solamente deshidratar la semilla, ¿cierto? Entonces, al remover la parte carnosa y la cáscara, estamos, digamos que, removiendo un montón de riesgos y hacemos un proceso mucho más seguro. Entonces, para hacer esos procesos donde dejamos la parte carnosa de la cereza del café y también la cáscara, tenemos que medir variables como cuáles, como humedad relativa, como la temperatura, y eso lo tenemos que, digamos que, ajustar dependiendo de cada finca, ¿cierto? Es mucho más riesgoso, pero se puede lograr. Hay momentos entonces, digamos, que me pasa, digamos a mí, no sé si te pasa a vos, Felipe, donde cuando tenemos secados más agresivos y llevamos ya estabilización, que es después del secado, esos procesos los guardamos, ¿cierto? Esa cáscara y ese mucílago tienen humedad en su contenido, y la semilla es una semilla que va a querer estar viva. Entonces lo que hace es que trata de absorber la humedad que está de afuera, y esta semilla entonces se vuelve a hidratar un poquito. Entonces, así tengamos el café y lo midamos y está al 9%, en ese proceso de estabilización, en secados muy agresivos, o bueno, no muy agresivos, en secados con una temperatura un poquito más alta, tienden a devolverse un poco, ¿cierto? Entonces, uno, digamos que ya como identifica estos pequeños problemas, lo que uno hace es que vuelve a dar una segunda fase de secado para dejarlo, digamos, ya en una humedad buena. Cosa que, digamos, que ese sería el problema en temperaturas calientes, y el problema en temperaturas frías sería que no se alcanza a secar y te toca entonces terminar así con un poco de calor. Pero todas estas cosas son, digamos que, variables que tenemos que entender en cada finca. Y en el tema de procesamientos no es como, listo, entonces voy a hacer un honey, le quito la cáscara, lo pongo a secar, ya eso está seco, lo guardo y ya lo voy a vender a 3 millones de pesos carga, no.
pues digamos que no funciona así, ¿cierto? Porque tenemos muchas variables que tenemos que tener en cuenta al momento, pues, de procesar el café. Te ha pasado ahorita que estás hablando del honey que, que el mucílago se vuelve a rehumedecer? Sí, cuando Sí. ya uno lo va a tirar a la trilladora. ¿Y qué haces en ese? Aló, aló. Aló, aló. Sí, ¿me escuchaste o no? Se me Sí, sí, el desactivó el moderador micrófono. nos silenció, no quiere que sigamos acá hablando. Ah, bueno. No, no, pero ya. Sí, sí te escuché. Bueno, mira, simplemente lo que hago es volver a secar. A mí me ha pasado varias veces y eso normalmente pasa cuando tenemos menos tiempo de fermentación. Entonces, digamos que en la teoría, digamos que básica, tenemos lavados. Momentico. Entonces, si uno tiene menos tiempo de fermentación, se puede rehumedecer No, si hay el menos mucílago. tiempo de fermentación, hay más cantidad de mucílago, ¿cierto? Si hay menos tiempo de fermentación, hay más cantidad de mucílago. Ok. Sí, hay más cantidad de mucílago. Entonces, cuando tienes menos tiempo de fermentación y secas el café, tiende más a devolverse o a que quede más pegotudo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que qué hago yo? Yo simplemente lo vuelvo a sacar, le doy 1 o 2 días de secado y lo llevo directamente a trilladora, ¿cierto? Para evitar ese tema de temas de humedad. Pero si hacemos un poquito más de fermentación en cereza o en mucílago, pues vamos entonces a disolver ese mucílago y nos va a quedar menos cantidad. Entonces no vamos a tener tanto ese problema. O sea, es muy interesante el punto que haces. O sea que si estuviéramos hablando de un café lavado, Sí. si no tiene el tiempo de fermentación en un café lavado, el mucílago no se desprendería y precisamente no Uh-huh. queda el pergamino totalmente limpio. Eso Sí. mismo pasa en los honeys. Es una pregunta muy habitual, pues que también me hacen, pero ¿cómo hago para que pueda esto secarse? Yo no la entendía, pero la explicaste supremamente bien. O sea que si no le damos el tiempo de fermentación a los honeys, lo que va a pasar es que vamos a sentir que el mucílago se rehumedeció, ¿verdad? Sí. Ah, no, y dame la fórmula para el natural. Y entonces el natural, cuando sé que no tiene el tiempo determinado para fermentarse. Mira, digamos que les voy a hablar acá a todos como, digamos que lo que he encontrado en temas de procesos. Y es que nosotros hablamos de un café lavado con ciertas características, un café honey donde tenemos en teoría 3 colores que son amarillo, rojo y negro, y tenemos el natural, ¿cierto? Resulta que con tanta experimentación, pues yo me he dado cuenta que en lavados nosotros podemos extender las fermentaciones en cereza y eso lo que hace es que pinta el pergamino, ¿cierto? Entonces, digamos que vulgarmente hablando, cuando uno va a la cooperativa con un pergamino pintado, dicen, es que el café se le mareó. Entonces dicen, como no es que ese café está mareado, ¿cierto? Es porque no está blanquito. ¿Eso qué significa? Que simplemente hubo más tiempo de fermentación en cereza por algún descuido en finca y simplemente ese pergamino se va pintando, ¿cierto? Entonces ahí yo podría decir que podríamos tener diferentes tonos de lavados dependiendo de esa cantidad de fermentación en cereza que añadimos, ¿cierto? De ahí pasamos al honey. Y las personas dicen, es que hay 3 tipos de honey. Y yo, pues que realmente no hay 3 tipos de honey. O sea, para mí hay muchos tipos de honey porque hay un honey negro con con mucho mucílago y mucha oxidación. Entonces, un honey negro, en teoría, sería una cereza que tuvo menos tiempo en fermentación para fijar mucílago y después en el secado tenemos mucha oxidación, o sea, con mucho mucílago. Pero si queremos hacer un honey negro con más fermentación, ese mucílago se nos va a disolver y vamos a tener un poquito más de oxidación. Entonces tendríamos 2 tipos de honey. Honey negro con mucha oxidación y honey negro con poca fermentación y mucha oxidación. Y honey negro con mucha fermentación y con mucha oxidación. Y así igual con el rojo y el amarillo, ¿cierto? Entonces tendríamos Bacanísimo. 6 tipos. O sea, realmente es algo de práctica y de mirar cómo se comporta el mucílago en fermentación y oxidación. Y no es simplemente como, no, haga un honey negro, hágalo oxidado y ya. O fermenten un montón y ya que eso le queda negro. Eso no es así. Hay que entender, digamos, las diferentes rutas metabólicas de cómo funciona. Y en el tema naturales, la cereza
él toma dos tipos de colores dependiendo de las temperaturas. Entonces, por ejemplo, con temperaturas frías, cuando cogemos un natural, una cereza, la ponemos directamente a secar con poca humedad relativa, lo que va a pasar es que la cereza va a quedar como una uva pasa, ¿cierto? Va a quedar brillantica, bonita y así, ¿cierto? Si hacemos entonces fermentaciones con temperaturas bajas, que es con, por ejemplo, con agua, esa cereza nos va a quedar un poco como negra, pero de color opaco, ¿cierto? Y si la hacemos con temperaturas altas y más fermentación, esa cereza al momento de fermentarse, vamos a ver que se va a empezar a decolorar y nos va a quedar ese natural como medio rojizo. Entonces ahí tendríamos otros tres tipos de naturales, ¿cierto? Digamos que si lo quisiéramos hablar de esa forma. El punto es demasiado técnico y es demasiado, digamos que experimental de cómo podemos llamar estos tipos de procesos. ¿Por qué no llamamos al debate a Carlos Rafael, que quiere hablar también? Carlos Rafael, tienes la palabra. Micrófono. Ahí te escuchamos. ¿Escuchan? Sí, señor. Perfecto. Ah, bueno, no. Mira, yo soy un químico chicha y ya que están hablando de la composición de la bioquímica del mucílago, la cuestión es que eso tiene unas pectinas y las pectinas son como la base de las mermeladas, por decir algo, por hablar en unos términos más comunes. Entonces, lo que hace el proceso de fermentación o dejar un tiempo el café es que esas pectinas se convierten en protopectinas a Carlos y se pueden Rafael. y se dejan lavar. Y se Sí, dejan lavar. aquí hay varias personas que no lo escuchan. Carlos, espérate un momentico, que es que, digamos, yo te estoy escuchando, ¿Ya? pero Yo te estoy escuchando muy bien. Ya me abrieron el micrófono, Sí, listo. Es que lo tenía cerrado. Bueno, Listo. No sé. Ok, algunos sí lo volver escuchan, a empezar otros no se lo nos va escuchamos. perdiendo tiempo y se está oyendo bien, perfecto. Y este tiempo es oro. Gracias. Ya se está escuchando, Carlos. Bueno, mira, entonces yo trabajé con la Federación de Cafeteros muchos años en control de calidad. Y estudié, mi tesis de grado fue sobre la bioquímica del café. Entonces, pues ya que están hablando del tema del mucílago, esas son unas pectinas que se hidrolizan con pectinasas, que lo producen las bacterias, o lo produce al mismo tiempo. Lo mismo germen, en el proceso de germinación, produce esas pectinasas, y lo que hace es que se puede lavar y se deja lavar el mucílago. Ese es el proceso, por eso lo que dice José es muy cierto. En unos procesos largos de fermentación hay más producción de pectinasas y entonces pues se puede lavar o se le desprende sin lavarlo para que sea negro. Entonces ya no queda tan negro como dice José. En realidad yo estoy de acuerdo con José. Hay una cantidad de variables que hay que bautizarlas porque pues solamente las bautizaron en negro, rojo y amarillo, pero pues ahí hay un poco de variables y en realidad era eso. Le quería aportar es que un poquito, ya que ustedes hablan de mucílago, aportar un poco sobre la bioquímica de lo que pasa con la pectina y la protopectina y las pectinasas y las bacterias en ese proceso de hidrolizar la pectina. Entonces, hacerla más lavable. Les agradezco mucho. No, pero yo sí voy a aprovechar que Carlos está acá opinando, pues porque es un experto, sí no lo podemos dejar ir. Yo no soy un experto en el tema, pero pues digamos que hablo de la experiencia. Pero dinos, en ese orden de ideas, digamos que yo he tenido, cuando he llevado clientes a la finca y han tenido esa misma expectativa, yo vendo un producto que por procesos pues debería llamarse Black Honey, y no siempre se llama Black Honey, y yo por eso también abolí los nombres de los procesos. Me decían, pero venga, este café no es black porque no tiene tanto mucílago y no sé qué, y la apariencia debe ser mucho más negra. Y yo precisamente, desde el punto de vista de fermentaciones, este café va a ser mucho más complejo, y la verdad es que se vende por la complejidad que tiene el café, pero no siempre por el color que se da. Y tú lo debes de conocer más que yo, pues eso se da mucho más en el tiempo del curado
del mucílago como tal. Si el mucílago se cura de una manera mucho más rápida, pues van a dar estos tonos mucho más claros, y si se demora mucho más en curarse, dan esos tonos un poco más oscuros. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, bueno, yo verdaderamente en bioquímica de café, pues no hay mucho por inventar, aunque estos procesos de ahorita de fermentaciones anaeróbicas y aeróbicas, pues sí, es un mundo completamente abierto. Tenemos muchos caminos. Pero lo que pasa es esto. A ver, hablamos de la polifenol oxidasa. Es en realidad la negrura que da es por una oxidación. Es una oxidación de la polifenol oxidasa. Es un pardeamiento enzimático. Entonces, al no haber tanto mucílago, pues entonces no se va a ver negro, porque pues, la polifenol oxidasa no hay ese pardeamiento enzimático. O si lo hay, usted ya al hacer ese proceso de fermentación tan largo se lo quita. Entonces, al haber más mucílago y hay más polifenol oxidasa, si usted no ha echado ningún antioxidante, pues entonces va a estar más negro. O sea que es eso, sería... porque a mí me han dado cafés así sin lavarlos en unos procesos de fermentación. Pueden ser de 95 horas y me salen como, yo digo, estoy rojo, amarillo, están entre rojo y amarillo, o a veces salen amarillos. Entonces, no, sin lavarlo y no da negro. Entonces, pues ya mirando un poquitico todos esos conocimientos de la bioquímica, dice uno, bueno, es la polifenol oxidasa, no hay tanto que oxidar, no hay tanto pardeamiento enzimático, porque no hay materia orgánica que se oxide, entonces el color es eso. Es eso. O sea, no que sé si, sería no casi... sé si me explico. Yo te lo entendí perfecto, pero entonces sería casi que o sea, que estoy hablando en términos elizaristas, como decíamos en el año 80 aquí en Antioquia. No me sin tenga tan políticas, pero, no, yo sí tengo ya 66 años de estar lidiando con café. Bueno, entonces, no con café, pero sí, cuéntame. O sea, que sería casi que el reverso de lo que uno pensaría que es cada uno de los procesos. A uno, cuando entra en el mundo de los honeys, lo que le dicen es que el honey amarillo se va a parecer mucho más al pergamino, y el honey negro se va a parecer mucho más al natural. Y el rojo queda como en la mitad, pues ahí es más o menos como la teoría que tiene el CQI sobre el tema. Según lo que tú estás diciendo, es procesos de fermentación más complejos o más extendidos, lo que puede provocar es que la apariencia del grano sea incluso más limpia, o sea, no tan oscura, pero su complejidad lo hace ser diferente. Entonces, uno, digamos que mentalmente, si ve un café mucho más limpio y que lo que nos han vendido a nosotros es que el honey negro es un poco más complejo, porque se parece un poco más al natural, eso cambiaría totalmente la percepción de los procesos. ¿Estamos de acuerdo, José, o no? Sí, pues, o sea, como... no, totalmente. Y de hecho, es que lo que pasa es que lo que dice pues Carlos es muy cierto. O sea, el tema de oxidación, es que nosotros siempre pensamos en solo fermentar, ¿cierto? Y al momento de secar, digamos que lo dejamos un poquito al lado. Entonces, cuando secamos, ocurren ahí esos procesos, digamos, de oxidación del mucílago, ¿cierto? Y es donde da los colores. El punto ahí, la pregunta es, Felipe Trujillo, ¿vos vendes color? ¿Vos vendes el color del pergamino o vos vendes taza? Yo vendo un montón de cosas. Yo vendo historias. No, pero pues sí, la verdad es que yo lo que hago es hacer portafolios para mis clientes. Entonces, pues yo... Pero vos, por ejemplo, si lo que decías... Pues vende en base a muestras. Que llegaba un cliente y decía, es que eso no es un honey negro. No, por eso, entonces le decía, es lo que acabaste de probar allá en taza. O sea, no sé si es negro, rojo, amarillo, lo que sea, pero pues es lo que te mostré en la mesa de catación. Entonces ahí digamos que, o sea, ahí mi parte de la pregunta con eso es que realmente lo que estamos haciendo nosotros en finca es simplemente trabajando con un montón de supuestos, ¿cierto? Yo la primera vez que fui a hacer un honey fue como, si logras hacer un honey negro, ya sacas el mejor café de todos con mayor puntaje. Entonces, ¿yo qué hice? Me enloquecí a hacer ensayos para sacar ese honey negro. Cuando salió, yo salí, mejor dicho, súper feliz, tal, vamos a montarlo, catarlo, eso cual 48 horas de esperar a catar ese café, eso apenas estuvo tostado, lo probé.
Y fue una decepción muy grande, porque yo dije, uy, no es lo que me han vendido todo el mundo, ¿cierto? De que el honey negro es wow. Y ahí fue, digamos, que la primera vez donde yo abrí los ojos y dije, esto no es de sacar colores, esto es realmente entender, estandarizar y poder sacar digamos que un sabor en concreto en la finca, ¿cierto? Uno no vende realmente esos, digamos que esos colores o esos procesos, porque si no, entonces a uno, todos los que sacarían honey negro les los pagarían bien y ya, ¿cierto? Y gracias, yo saqué un honey negro, de hecho, a una equivocación de un trabajador que lo sacó primero que yo. Llegué yo y le dije como, ve, coge estas cerezas que necesito sacar unas semillas. Él no tenía idea de procesos de café y nunca había cultivado café, nunca había hecho nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Despulpó las semillas a mano, no le hizo fermentación y las puso a secar. Cuando yo vi el café así con todo el mucílago por fuera, que no hubo fermentación y ya secado, ¿vos qué hiciste? No, eso tenía que fermentarse, que no sé qué, si sé más, para uno después lavarlo y secarlo en sombra para semilla. Y él, José, no, qué pena. Y yo, no, bueno, déjelo así que es igual germina. Cogió la bandeja donde lo estaba secando y lo metió en un lugar así, pues como en ¿cómo llamo eso? Como en un closet, pues así con mucha humedad, sin sol, y lo dejó ahí y se olvidó de ese café. Cuando yo como ve, esas semillas cómo van, cuando las veo, el honey negro más perfecto, con el mucílago así entero, todo negro, perfecto, y se veía súper bonito. Y yo fue, pucha, no es fermentación, es oxidación en esa etapa. Entonces, así se saca un honey negro, ¿cierto? ¿Queda una buena taza? Eso ya depende de las tres variables, ¿cierto? Pero digamos que si nuestra meta sea solo sacar un honey negro, es súper fácil de hacerlo. Y le puedo decir a todo el mundo acá cómo hacer un honey negro, realmente es muy fácil, ¿cierto? Pero realmente lo que a nosotros nos importa es la taza, porque nosotros finalmente vamos a exportar ese café en verde y finalmente los consumidores pues lo van a consumir ya en una bebida final, donde no van a ver el color del honey, ¿cierto? Entonces, hay algo que se espera para un lavado en sabor y hay algo que se espera para un natural en sabor, ¿cierto? Esos son los esperados. Pero creo que nos deberíamos de quitar un poquito, pues, como esa visión esa parte de procesos y de sesgarnos tanto como este café es mejor que este por proceso, ¿no? Eso, el que manda la taza. Ajá. El mono nos pregunta, ¿han logrado replicar y buscar en el tiempo consistencia en algún perfil determinado? Consistencia en taza, pues. A ver, mono, yo hace como 4 años ya generé un portafolio en mi finca, de lo cual tengo 3 grupos yo soy ingeniero de producción, pues entonces me toca más o menos estandarizar cosas que se acomoden a mi concepto mental. Entonces tengo unos productos que se llaman los repeaters, que son productos que saco siempre o siempre tengo en stock. Trabajo bajo make to stock, o sea, siempre los tengo con disponibilidad. Son los productos que tengo ya establecidos en los mercados donde estamos en estos momentos ubicados. Tengo otro tipo de productos que llaman strangers, que son productos que son bajo pedido. Son productos que seguramente o no han sido tan populares o básicamente son de 1 o 2 clientes, entonces pues no los tengo en stock. Y tengo otros productos que saco año, pues digamos que son los experimentales que hago cada año. Se llaman one shot. Esos son como un disparo al aire. Me puede ir bien o me puede ir mal. Con los repeaters ya están estabilizados. O sea, cuando hablamos de procesos, como tú lo sabes, pues hay muchas variables que pueden influir en la calidad de la taza y en los perfiles y pueden cambiar un poquitico de año a año, pero básicamente cumpliendo el mismo propósito, o que sean cafés suaves, o que sean cafés dulces, o que sean cafés afrutados, que tengan un perfil de fruta, por ejemplo, un perfil de frutos rojos o con perfil de frutos amarillos, o que sean café especiado. De acuerdo al proceso, pues ya los tenemos establecidos y esos que nosotros llamamos repeaters y los strangers. En los one shot
no siempre, como son experimentales, hay veces que no le puedo dar tasa año a año, porque son de procesos de fermentación muy extendidos o porque son de procesos muy locos. O sea, muy locos es que, no sé, se me ocurre cualquier idea y experimento 80 kilos, 100 kilos. Un ejemplo, Felipe, danos un ejemplo de un experimento loco que hayas hecho. Pues un experimento loco, pues el Frozen Cherry, que ya está en la gama de los repeaters, arrancó por una cuello de botella que tenía pues en pico de cosecha. Yo no tenía suficientes camas para poder secar café y es parte vital tener ese oreado y ese presecado en los procesos que trabajo, de pronto por lo que vos estás diciendo, porque requieren una oxidación, etcétera, etcétera. Y, pues, pucha, estaba full en la semana 49, que es casi que pico de cosecha mío, y empezó a llegar café, y empezó a llegar café, y empezó a llegar café, y las seleccionadoras seleccionaban café. Yo tengo como 70 tanques de 200 litros y ya no me cabían. Pues madre, seguimos con los tanques de 5.000 litros y ya no me cabían. Y yo, carajo, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a dejar fermentar este café un poquito más. Y se me fue pasando el tiempo. Entonces, digamos que el proceso de mayor tiempo de fermentación que tenía era de 480 horas. No, pues ya había ahorrado de muchos tanques, ya estaban por encima de esos. Y yo desesperado, fue pucha, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, la otra semana viene y sigo en pico de cosecha. Y llevando a mi esposa al trabajo, pues con esa preocupación tan berraca, ella trabaja en una empresa de frutas y le conté, fue pucha, no estoy embalado. Me dijo, vení, el café no me puede congelar. Y yo, pues no tengo ni idea, yo no he visto ese proceso nunca. No, pues nosotros en las frutas, cuando queremos parar la fermentación, pues simplemente los fermentamos y los dejamos ahí hasta pues, el tiempo que sea necesario. Pues yo dije, pues lo peor que puede pasar es que lo dañemos, pero me arriesgué con 8.000 kilos. 8.000 kilos de café, eso es mucho café para perder. Entonces yo creo que ese ha sido el más loco. La expectativa mía era que simplemente al menos sirviera cuando lo descongelara. Lo congelamos, lo descongelamos, lo dejamos estabilizar y lo probamos en taza y yo creo que es el perfil más loco que tenemos nosotros en este momento en la finca. Ese pues ha sido como los ensayos más raros. Arrancó con un one shot. La verdad es que yo creo que ese no lo iba a volver a replicar pues porque es un proceso muy costoso. Al siguiente año le subí el precio casi al doble y me lo volvieron a comprar, entonces dije, bueno, acá ya no hay ningún problema. Y ya es uno de los repeaters que tenemos en el portafolio. Yo creo que, Felipe, vos con ese proceso me callaste a mí la boca y a muchas personas, porque yo era como, este man en serio le da los costos, porque yo veía tus historias y yo, está loco, o sea, ¿cómo va a ir con un carro refrigerado hasta la finca, meter ahí toda esa cereza, hacer todo ese labor y todos los costos? ¿A cuánto estará vendiendo ese café? O sea, y la cantidad de café que 8.000 kilos, pues es mucho, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo muy bacano que vos das a todos los acá presentes, que es, todo funciona desde que uno tenga un mercado, ¿cierto? Lastimosamente, digamos que acá en Colombia muchos caficultores no tienen ese acceso al mercado y no tienen digamos que ese mundo abierto para uno poder ofrecer cosas, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde tenemos que partir, ¿cierto? Dependiendo de qué podemos vender y qué podemos hacer, hasta nos podemos arriesgar. Sí, no, yo la verdad es que tengo un ángel de la guarda que es Leonor, que es la cliente en China, y ella es la que me permite pues hacer todos estos experimentos. Pues no, pues le cuento cómo voy a hacer el proceso, cuál es el perfil que estoy esperando. Me dice, hágale, ¿cuánto hacemos? ¿500 kilos? Sí, hágalos, pero lo que puede pasar es que yo acá se los venda. Entonces, yo creo que sí es una facilidad que se puede tener y bueno, con eso hemos experimentado bastante.
Bueno, No con sé. el tema, yo también ahí quiero como, Rodrigo, muchas gracias. bueno, hay una cosa que quiero como también agregar pues como el tema de estandarización. Y es que cuando uno estandariza un proceso, ¿cierto? No es que signifique que ese mismo, digamos que un mismo año o una misma cosecha sepa igualito, exacta, igual a la otra cosecha, ¿cierto? Digamos que uno tiene unos estándares. Por ejemplo, tengo un café que tiene una acidez málica, sabor a manzana, frutos rojos, un cuerpo redondo, nueces y cacao, ¿cierto? Si lo replico, es algo muy parecido a eso, ¿cierto? Y no va a ser algo como, no, me supo hacia el otro extremo donde es floral, mandarina y súper diferente. Entonces, digamos que la replicabilidad de esos procesos es estar dentro de un rango de sabores donde no van a ser exactamente iguales, pero al menos puedo tener en temas de puntajes muy parecidos y en temas de perfil sensorial también muy parecidos, ¿cierto? Digamos que eso es lo que uno, digamos que es donde uno trata pues como de llegar a lograr a estandarizar un proceso, porque es imposible pues, es imposible uno tener la misma exacta tasa pues todos los años. No, yo creo que ahí sí es la diferencia entre procesos naturales y procesos que no son naturales, pues en la variabilidad puede darse también un valor agregado y eso también lo comparten los clientes que tienen la trazabilidad con uno, pues tienen esos límites y a mí me ha pasado que hay cafés que cambian un poquito de año a año, pero con esa seguridad de que uno está haciendo un protocolo muy ajustado a lo que debe ser. La gente también pues sabe que un brócoli no va a saber lo mismo de una cosecha a otra, y pasa también con los vinos y pasa con otros productos que son naturales. Listo. Felipe, mira, yo creo que ya vamos como logrando pues como el tiempo. Yo sé que eso es una charla muy cortica y que queda un montón de dudas y de pronto muchas personas acá que no son tan técnicas en tema del café pues de pronto quedan un poquito confundidas. A mí me gustaría pues como que compartamos los contactos acá entre todos, que pongamos ahí en el chat. La idea de esto es generar comunidad, ¿cierto? Digamos que algo que se ha cambiado mucho en el tema del café es pasar de esos celos de no va a decir nada de información a venga, abrámonos a compartir, ¿cierto? Entonces, si porfa, si todos ponemos ahí los números, los nombres, correos, si podemos compartir redes sociales, pues sería súper bueno, porque la idea de esto es generar comunidad y crear familia, pues donde podamos conversar todo este tipo de cosas. Mejor dicho, que no sea solo fina experiencia, pues, que sea algo que podamos hacer seguido. Entonces voy a poner acá también mi correo, voy a poner mi número personal, redes sociales, y porfa los que estén acá presentes, si también lo quieren poner, están bienvenidos. Luis, saludo para Santa Marta. Kirsten. Bueno, pues yo les agradezco mucho por pues pues muchas gracias pues por habernos atendido y por haber entrado a la sala y digamos que apoyar el evento de Fina Experiencia, que realmente, como lo dice José, es hacer cultura. Yo me siento muy honrado pues de que me hayan invitado como moderador y poder compartir con vos, José, que la verdad es que te tengo mucho aprecio y muchas cosas por aprender de vos. Lo que estás haciendo con el PEC, con el programa de la especialidad del café, es muy interesante. Yo sé que vas a dar, digamos que muy buenos frutos para incluso para vecinos nuestros que están, a los que se está apoyando. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Gracias. ¿Ve alguien por ahí alguien levantó la mano? Para que el moderador, porfa, para que dejen... Bueno. La persona, José, podría hablar, lo que pasa es que no sé si en este momento pues parece con el micrófono habilitado. Sí. Hola. Aló. Pedro Amaya, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Pedro? Bien, bien, a ver. Ahí los estaba escuchando y yo creo que para los caficultores que están escuchando esta charla, que es muy importante la experiencia de José y Felipe, que tienen ya mucha experiencia y muchos días recorridos, es de tener en cuenta que
los que están haciendo o los que estamos haciendo procesos diferentes al café lavado normal, tradicional colombiano, que hay unos mercados abiertos y una especialidad de mercados, es tener en cuenta que cuando se hace una actividad de estas, es que ya tengamos un cliente a quien venderle este café. Porque si vamos con estos procesos al punto de compra de un pueblo, nos van a castigar estos cafés porque una de las normas en Colombia de compra de café es pergamino limpio. Entonces, si yo voy a un punto de compra con un honey, con un natural, me van a decir, ¿usted qué le pasó con el beneficio? Se le fue el agua, esto es pasilla, esto es una recolección de un repele. Entonces es tener muy presente de trabajar como se dice el paisa, con el burro amarrado. Y aprovechar estos procesos, hacerles costos de producción, porque para sacar un buen honey, un buen natural, no es el café normal que recolecta el agricultor en cosecha de café. Entonces debemos de tener muy presente los productores, que de pronto nos emocionamos con estos procesos y después lo tenemos que dar a unos precios donde no sacamos los gastos. Gracias. Don Pedro dice, es totalmente cierto. O sea, yo creo que la emoción, lo que vos decís, es lo que primero nos castiga. Y yo voy a compartir otra experiencia que tuve cuando empecé con el proyecto, pues con la capacitación de Antioquia Cafés Especiales, y nos mostraban este mundo diferente al que ya al que ya estábamos habituados. Yo dije, no, esta es la ruta, esta tiene que ser la ruta, pues, imposible que no sea la ruta. Y produje como 1 tonelada de naturales. Pucha, y de naturales. Y mi papá era, pero ¿qué es lo que vas a hacer? No, papá, no se preocupe que eso acá la vamos a sacar del estadio. Y llene costales, y llene costales, y llene costales, y llene costales. Y papá, pues bueno, pues tenemos un hijo, tenemos un hijo emprendedor, pues démosle la oportunidad. Pues sí, que esa tonelada pues se perdió. La terminé vendiendo a alguien que tostaba café y que estaba comprando pasillas. Salió muy rendidorcita pues para el que me la compró, porque pues era café muy bueno, pero realmente no estaba buscando ese tipo de productos. Y eso, la verdad es que me motivó a empezar a buscar mercados, y es como lo dice don Pedro, eso necesita uno realmente, son mercados especiales, y los experimentos deben hacerse ya con personas que ya estén en mercados o que o que lo puedan a uno guiar a tener al menos un negocio en firme. Don Pedro, muchas gracias. En serio, muchas gracias, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y eso, lo que acaba de decir Felipe, es algo que, gracias, digamos que a Dios, a mí muchas personas me dijeron eso cuando empecé. Ojo, cuidado. Entonces, es no tampoco de arriesgarse, sino de pronto hacer ensayos más pequeños y ir mirando y estar dispuestos como, bueno, si voy a sembrar esta variedad, de pronto puedo tener un riesgo. Si voy a hacer este proceso, puedo tener un riesgo, ¿cierto? Y es digamos que así como funciona un poquito el tema también de café de especialidad. Y es muy bueno trabajar con burro amarrado o con clientes fijos, ¿cierto? Donde uno tenga una buena relación y una buena transparencia, donde uno diga, estoy haciendo esto, me pasó esto, mire mis problemas y mire las partes buenas, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Bueno, no sé, José, o tenga alguna pregunta, quiera ampliar. Ahí ya tenemos los correos pues de todos, y si quiere una pregunta específica para José, para mí, para los miembros del clúster, estamos a la orden. La verdad es que como lo dice don Pedro, que también pues es miembro del clúster, acá lo que queremos es hacer cultura y estar súper abiertos a que esto lo complementemos entre todos. No sé, José, si tenemos algo más, si alguna pregunta adicional, o damos por terminada la sala. Veamos a ver, esperemos a ver si alguien más, ¿no?
Bueno, pues no, pues muchas gracias a todos. Una preguntita para José y Felipe. Rodrigo, tan amable, ¿qué determinadores de humedad están utilizando ustedes o qué utilizaron? Rodrigo, muchas gracias por estar acá. A vos te quiero agradecer porque también te tengo mucho aprecio. Pues nosotros en humedades, pero para cuando tenemos ya el café terminado o cuando estamos en el proceso. No, cuando están haciendo el proceso, incluso cuando ya tienen el producto final, ¿cómo están haciendo las mediciones? ¿Con qué equipos? No, con higrómetros, o sea, yo tengo un higrómetro manual para el beneficio y tengo un higrómetro para el laboratorio. No sé si a eso te refieres. No, determinadores de humedad de granos. ¿Y en qué momento lo hacen? Cuando están haciendo el proceso pues, de los honey y los procesos naturales. Bueno, nosotros... No, el higrómetro, yo no sé si un Agroflex que llama el higrómetro que tenemos, Agrotronics, que es un medidor de humedad. Es un medidor de humedad que es muy portátil, pues ese lo manejamos en el beneficio. Arranca a tomar medidas a partir de 30% de humedad, si no estoy mal. Nosotros venimos monitoreando humedades durante el proceso de haciendo curva de humedad a partir de 25 grados más o menos, 25% de humedad. Hacemos las curvas. No sé si esa es la respuesta que quieras o esa no era la pregunta. Por ejemplo, digamos un tema con el tema de humedad que es, o sea, realmente nosotros acá en Colombia la gran mayoría de caficultores lo mides con el diente, ¿cierto? O sea, abre el grano, lo mide con el diente y mira si ya está seco o no, ¿cierto? Digamos que en el tema de procesamientos, pues ahorita uno no se va a ir a medir todos esos procesos con el diente, sino que uno con medidores de humedad, con equipos, ya le puede pues medir la humedad, ¿cierto? También hay variables en el tema del secado. Por ejemplo, hay unos aparaticos que yo tengo, son unos sensores relativamente económicos, valen $50, y ellos te grafican a vos la humedad relativa con el secado, ¿cierto? Entonces uno puede ahí más o menos estandarizar un tiempo, ¿cierto? Donde, listo, en tantos días se me seca ese café. Ah, listo, ya está cumpliendo el rango o la periodicidad de secado, entonces voy con el equipo de humedad, le doy un poco de estabilización y mido, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, con los procesos, a mí me toca dar estabilización 1 o 2 semanas y después hacer un resecado de 1 o 2 días dependiendo, ¿cierto? Para bajarle, porque como seca tan rápido, a veces está en 9 el 10% y se vuelve 1 o 2%, y para no estar en ese rango o en ese límite, le hago otro, pues lo vuelvo a poner en secado, ¿cierto? Entonces una forma, otra de las formas de estabilización es, por ejemplo, retirarlo al 20%, darle estabilización y secarlo. Hay otra de las formas como lo que decía Felipe, que es secarlo casi todo, y cuando estamos entonces en temporadas de alta humedad, pues llevamos a un horno a secar y a terminar pues para dejarlo en punto de humedad para que sea permitido pues para exportar y que se conserve el grano. Pero lo que uno mide, o sea, como uno no mide normalmente es con medidores de humedad en grano verde. Y Rodrigo, ¿no? Como los que utilizan en la compra de café, ¿eh? O sea, es el mismo higrómetro. Aló. A ver, sí. La experiencia que yo tengo, hay unos equipos muy buenos, un poco cariñosos, costositos, pero que justifica. Por ejemplo, el medidor de humedad, el KET 450, tiene para 30 códigos de granos, y para café, que es del código 22 al 26, sirve para café natural, café pergamino, café almendra, café tostado y el café robusta. Entonces es costosito, y al precio del dólar hoy en día puede estar alrededor de 3,5 millones, 4 millones de pesos. El que va a Estados Unidos pues lo puede traer un poco más barato, pero para una finca de cierta producción, en 1 o 2 cosechas lo libra. Porque los que trabajamos los cafés en el proceso de estabilización, los honey, los naturales, y que utilizamos la bolsa Grapeco para el proceso de estabilización o para almacenar y luego tostar, el café sí debe estar en estas bolsas
grapo alrededor del 11% de humedad. Si está con el 12, 12 y medio, 13, entonces puede tener dificultad en la calidad del producto. Sí, señor. Sí, no, estamos de acuerdo. Yo creo que la respuesta... sí, perfecto, Rodrigo. Sí, un KTM 450 es perfecto. Yo tengo una Agroflex para el beneficio. Y pues sí, tratar de llevar el café hasta el 11%. También lo mismo que decía José, tenemos unos sensores de humedad relativa pues en los beneficios, tratando de ver cómo son las curvas día y noche y semana. Bueno, no sé si eso es la respuesta, pues realmente es muy importante tener el café con una humedad, controlando la humedad pues dentro del proceso de seca. Muchas gracias por todo. La verdad es que seguimos en contacto. Muchas gracias, José. Ahí me ves unas muestricas, pero ahí seguimos hablando. Chao, muchas gracias a todos. Lina, ¿alguna cosa? ¿Algo más que necesitemos acá dentro del programa? ¿O se nos fue la moderadora también? Le da pena hablar, le da pena hablar. Chao. Feliz tarde. Bueno, chao, José. Hasta luego todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, mono. Chao. Que estén bien.